Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal de los mercados correspondiente al viernes 23 de agosto de 2019. Bueno, arrancamos brevemente por Estados Unidos. Bueno, el Standard Poor's venía recuperándose, como vemos acá. Veníamos de una linda semana hasta que hoy Trump agarró el Twitter y empezó a tuitear otra vez en contra de China. A ver, esto no tiene, a pesar de que vemos una baja del 2% en este momento en el Standard Poor's, no tiene que sorprendernos. O sea, ya lo dijimos en anteriores informes. Trump no tiene ningún incentivo para cerrar un acuerdo comercial con China hasta mediados del año que viene, cuando se encuentre en campaña electoral. Trump quiere, evidentemente, llegar a la campaña electoral del 2020 con una economía creciendo, con tasas de interés bajas, con el desempleo en el mínimo histórico y con el Standard Poor's también en récords históricos. Así que cualquier noticia buena y de alto impacto para Estados Unidos, que lo beneficie a él políticamente, la va a intentar dilatar todo lo posible para poder mostrarla en la campaña presidencial del año que viene. Así que no solo lo de hoy, tuiteando Trump en contra de China, no debe sorprendernos, sino que debemos esperar más de esto en el futuro cercano. O sea, las empresas están muy bien, la economía estadounidense está muy bien, pero Trump va a intentar contener todo tipo de rally alcista de récord histórico hasta el momento en que nos encontremos en la campaña presidencial del 2020. Así que esto para nada sorprende, el mercado ya incluso lo descuenta, por eso la baja de hoy no es tan grande como esta que vimos hace un par de semanas o esta. Así que el mercado ya sabe que estas cosas van a pasar porque son los incentivos que tiene Trump para poder ser reelecto el año que viene. Bueno, si vemos brevemente la curva de tasas, vemos que todavía está invertida la curva de tasas, pero si miramos la curva a nivel mundial del 22 de agosto, vemos que continuamos teniendo un spread de más de un 2% positivos entre Estados Unidos y la zona euro, podríamos decir, representada por Alemania. Así que todavía existen incentivos en los bancos y en las empresas para endeudarse a corto plazo en Europa y hacer una cobertura de tipo de cambio y prestar ese dinero en Estados Unidos, con lo cual el crédito puede seguir fluyendo todavía a Estados Unidos, existen los incentivos para hacerlo y la economía estadounidense puede continuar creciendo por lo menos durante un año más. Esto lo detallé más ampliamente en un informe que les dejo en la descripción de este video. Pasamos ahora sí a Argentina, donde, bueno, estamos a ciegas. O sea, todavía tenemos un presidente virtual, podríamos decir, porque el mercado ya lo considera a Alberto Fernández como el próximo presidente, pero lo cierto es que Fernández hasta ahora solo ganó una elección primaria y no tiene ningún incentivo para decir lo que va a hacer hasta que sea electo presidente. O sea, el mercado descuenta que gana Fernández, por lo que estamos viendo, por esto, por supuesto. El poder virtualmente parece tenerlo Fernández porque es a quien el mercado le presta atención, pero lo cierto es que él tiene toda la razón del mundo cuando dice: yo todavía no soy presidente, no tengo por qué andar mostrando mis cartas, y tiene razón. Entonces, todo lo que Fernández diga, tengámoslo en cuenta como lo de un político en campaña. O sea, él no tiene ningún incentivo para decir qué es lo que va a hacer y va a tener todos los incentivos posibles para generar incertidumbre en la economía, porque eso le va a jugar en contra a Macri. Así que en vez de escuchar declaraciones de Fernández, haríamos bien en escuchar las de sus asesores económicos, quienes serían posiblemente parte de su equipo económico, como Guillermo Nielsen, Álvarez Agís, Martín Redrado e incluso el mismo Labaña. O sea, porque digamos, es lógico que Fernández en público pueda dar ciertas declaraciones, pero después en privado se juntará con sus asesores económicos que le van a decir: bueno, mirá, la verdad de la economía es esta, la cosa está así. Así que hagamos
más bien un giro y escuchemos a los asesores económicos de Fernández, porque por el momento el mercado lo considera como el próximo presidente, así que tengamos en cuenta a ver qué van a decir ellos con respecto a, sobre todo el tema de deuda y la política económica que va a seguir el próximo gobierno. O sea, porque si, ¿qué pasa? Si nosotros miramos el mercado ahora, vemos a las LECAPs, a las LETES, a los bonos argentinos y a las acciones argentinas en precios de distrés. O sea, vemos en precios que son increíbles de verlos, por lo menos hasta hace 2 semanas era increíble. Sobre todo, por ejemplo, las LETES que vencen dentro del gobierno mismo de Macri, están ofreciendo tasas en dólares enormes. O sea, cuando uno hace las cuentas ve que está demasiado exagerado. Y eso tiene que ver también, por supuesto, con que la semana pasada le bajaron la calificación argentina a CCC y hay muchos fondos de inversión que están obligados a invertir en instrumentos de B para arriba, que obviamente tuvieron que salir a vender y esos fondos no se fijan en las evaluaciones, directamente por un tema de reglamento salen. Entonces eso provocó más baja todavía. Pero si uno analiza, por ejemplo, que el AO20 tiene una paridad del 65% y analiza diferentes escenarios, ve que incluso en el peor escenario posible, que haya un default del AO20 con una quita de deuda, incluso en ese caso, el precio de hoy del AO20 es peor que el que uno obtendría en el caso de una reestructuración de deuda. Entonces uno ve que está todo muy exagerado a la baja, las empresas, los bonos, las LETES, las LECAPs, está todo exagerado a la baja, porque obviamente, repito, estamos a ciegas. O sea, vamos a tener 2 meses hasta las elecciones donde no sabemos bien qué es lo que va a pasar en el corto plazo en nuestro país. Y por eso es que justamente tenemos que ser racionales. O sea, no actuemos con la manada, porque si hacemos eso podemos llegar a cometer errores importantes de salirnos muy rápido, de malvender, por ejemplo, un bono o una LETE o una LECAP o una acción, y después arrepentirnos cuando, si Fernández da buenas señales a los mercados, en el caso de que sea electo, esto rebote y rebote fuerte al alza. Entonces, miremos escenarios posibles, ya que las acciones, por ejemplo, han quedado muy baratas, sobre todo las bancarias, las ligadas al consumo y las ligadas a vaca muerta, han quedado muy baratas. Entonces, si uno se aguanta este momento de gran incertidumbre en el que estamos a ciegas, puede ser que de aquí a unos meses pueda obtener una ganancia importante si es que el próximo gobierno da buenas señales a los mercados. Pero bueno, por 2 meses vamos a tener bastante incertidumbre. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.